Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a empezar con el ciclo de las presentaciones por grupo. Como saben, la semana pasada salieron, o sea, se hizo el sorteo, más allá de los primeros inconvenientes que tuvimos. Hoy van a exponer el grupo 1 y el grupo 11, ¿sí? De acuerdo al temario que nosotros tenemos previsto y que está publicado para que todos tengan acceso. Así que en un ratito ya vamos a descargar acá la presentación de los compañeros y la modalidad va a ser que van a tener que pasar acá al frente, nosotros le vamos a facilitar el micrófono, ¿sí? Para que también los compañeros del aula virtual puedan escuchar lo que ustedes están exponiendo y aparte de eso, vamos a ir complementando lo que vayan desarrollando, ¿sí? Así que igualmente si tienen alguna duda o tuvieron algún tipo de situación que quieran poner a consideración de la asamblea, lo exponen, ¿sí? Así que yo me estoy conectando acá. ¿Tu nombre es? David. David, vos ya, ahora sí ya me mandaste. A ver si puedo conectar acá porque esto... Bueno, mientras tanto, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la modalidad? Ahí está, ahí recibe. A la modalidad que vamos a implementar. En principio sí. No, la idea es, pregunta a ver, el compañero si se puede hacer virtual la exposición. La idea es que venga todo el grupo a exponer el día que le toca. Si necesitan algún tipo de justificativo, nosotros le proporcionamos el justificativo, ¿sí? Ah, no vino, pero ella está conectada virtualmente. Bueno, entonces si puede, va a tener que activar la cámara, eso sí. Hoy va a ser la condición, digamos, para esos casos de extraordinarios es que veamos quién es, ¿sí? ¿Cómo? Paro. No, y ahí nosotros le vamos a avisar. En principio ya no hay más previstos paros sin asistencia a la facultad. Al menos para las próximas 2 semanas no hay. Entonces, antes del parcial se van a dar todos los exámenes, perdón, las exposiciones. El parcial es el 20, sí, es a fin de mes. Forman parte, sí, sí. Bueno, a ver, acá el aula, no sé por qué no me conecta. En el aula virtual pueden subir el trabajo práctico y el PowerPoint para ese día, ¿sí? Acá yo veo que un grupo pudo subir los dos y hay otro que es grupo 1, ¿no? Grupo 1 son ustedes, no cargó el PDF, el PowerPoint. Eh, sí, sí, no hay problema, pero para que los otros grupos puedan subir las dos presentaciones. Que lo compartan como que transformen todo en PDF para que no se pueda modificar. Eso. Sí, tal cual.
Bueno, para los primeros grupos, quizás esto fue, bueno, como empieza una prueba piloto, pero vamos a ir viendo los otros grupos, cómo nos vamos a ir manejando, ¿sí? Estamos en una prueba. Lo que por ahí se me ocurrió, si ustedes quieren hacer algo didáctico en los próximos grupos, quieren hacer alguna actividad, podamos resolver y demás, algún verdadero y falso y demás, también lo pueden hacer, nos tienen que avisar a nosotras, así nosotras verificamos el ejercicio que ustedes están haciendo. Si hay tiempo, lo podemos hacer como cuestionario en el aula virtual, ustedes me pasan, pero esto sí me tienen que pasar con tiempo, para que ustedes hagan como una especie de juego con el aula virtual, nosotros les proporcionamos la compu y ustedes hacen como nosotros hacemos, contesten verdadero y falso y demás, como para que sea un poco más ameno. También lo pueden hacer, ¿sí? Si quieren. El aire es tuyo, Vivian. Bueno, grupo 1 entonces. Está conectada. Hola, profe. Ahí está. Por este lado, ¿sí? Acá, si quieren hacer alguna anotación con la fibra, pueden hacerlo. Sí, a ver, me corro acá y me van diciendo a medida que quieren que vaya cambiando, o si no, la cambian ustedes. ¿Cómo prefieren? ¿Cómo prefieren trabajar? ¿Quieren cambiar ustedes? Con él, miren, con él, ahí. Hola. Ahí tienen. Sí, ahí. A ver si está. Lo que pasa es que no activo. Ahí. Ahí. Sí, y si no, puede ser que funcione. Ahí lo dejamos. Primero, preséntense, por favor. En este grupo, ¿cuántos estamos? Preguntando si se escucha. Si ustedes ven que se mueven arriba los puntitos, Claro. ahí. Entonces, Julio Rodríguez, preséntense. Yo pongo el grupo 1, Urbi Rodríguez, Julieta Rodríguez, David Luis Díaz, José Esteban, nuestra compañera que está. Y era Mariana. Online. Nuestro tema es sobre empresa, empresario y el fondo de comercio. Y tenemos que, bueno, la definición de empresa que tenemos es que es una entidad que independientemente de la forma jurídica que tome, esto es según la Comisión Europea, es una entidad independientemente de su forma jurídica que realiza una actividad económica. Entonces ahí tenemos recursos que se realizan por la dirección para transformarlo en bienes o servicios en búsqueda de beneficios para la empresa. También podemos decir que la empresa funciona en un entorno geográfico, espacial, y además de buscar sus propios beneficios, también genera beneficios para la sociedad en la que se desarrolla, para los trabajadores, para la familia de los trabajadores, y también para sí mismo. Tiene diferentes estructuras y hay distintas clasificaciones de empresa según si es primaria,
ejemplo, agrícola, que es secundaria, que es la que transforma bienes y servicios, y tenemos las terciarias. Las terciarias son las de servicios. Seguimos por el establecimiento, que es el lugar físico donde se llevan a cabo las transformaciones por los recursos. Y puede haber más de un establecimiento para una sola empresa. Hola, primero vez. Bueno, te voy a hablar del empresario. El empresario se lo define como aquella persona humana o jurídica que organiza la empresa, decisiones estratégicas, también tiene su responsabilidad está vinculada con la forma jurídica que adopte para el desarrollo de su empresa y el empresario, parándolo un poco con la empresa, sería la empresa es la actividad que este empresario sujeto organiza. También en cuanto a la clasificación de las empresas, se puede decir que hay según su tamaño, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Esto en cuanto a la cantidad de trabajadores y al volumen de negocio. Vamos a hablar sobre la diferencia entre sociedad, empresa y fondo de comercio. Básicamente, las diferencias es la empresa es la sociedad es el sujeto jurídico que está creado por la ley, o sea, regulado por la ley, la 1950, es susceptible de adquirir derechos y contra obligaciones. La empresa es la unidad funcional destinada a producir o comercializar bienes y servicios, carece de persona jurídica, y el fondo de comercio es la universalidad de hechos, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que son utilizados por el ente. Básicamente se apunta a la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de mi compañera, el empresario responde ilimitadamente con su patrimonio. En la sociedad, en el caso de nosotros, por ejemplo, una SRL, tiene responsabilidad limitada. O sea, responde con el patrimonio de la sociedad. Vamos a explicar por ahí no porque no está mal lo que está diciendo, sino que para clarificar. Lo que estaba diciendo compañero está bien, pero vamos a ponerle un poquito de claridad a la cuestión de la diferencia entre la sociedad y el empresario, ¿sí? Porque la sociedad es lo que nosotros vimos en el
que es, como bien dijiste, es el ente que va a asumir derechos y contraer obligaciones y todas esas cuestiones que ya tenemos que tener sabidas. Ahora, el empresario, hablamos del sujeto empresario, que es quien decide y organiza qué cosa. Explicar que los factores de la producción tienen una conceptualización actual. Nosotros sabemos que es quien organiza la actividad económica en los términos del terreno, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El empresario puede ser el dueño quien asuma, dependiendo del tipo societario que vaya a asumir, por ejemplo, en una sociedad colectiva, vamos a tener varios miembros, pero el empresario puede ser una persona distinta, si no necesariamente tiene que ser el dueño de los factores de la producción en términos económicos. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Entienden? Acuérdense, como dijo Judith, ¿quién es el empresario quien organiza los factores de la producción? O en términos modernos, ¿quién organiza la actividad económica? ¿Estamos hasta ahí? Esa persona puede ser el dueño de los factores de la producción o puede ser una persona distinta, un sujeto diferente. Por ejemplo, el CEO de una empresa que se constituye como una SA. ¿Está? El empresario. Por eso tenemos que por ahí tener bien clara esa diferencia. ¿Estamos? Es para aunar lo que decía. ¿Puede ser alguien que alquila factores de producción también? No, es quien toma, tenemos que tenerlo como quien toma las decisiones dentro del ámbito de la empresa. Acuérdense también que en la primera clase cuando hablamos, nosotros dijimos que la empresa suele sostenerse jurídicamente sobre algún tipo societario previsto en la ley. Si no es algún luz previsto, va a caer dentro de la sección 4. ¿Te acuerdas de eso o no? Es como que nosotros vamos a tener que refrescar un poco lo que dijimos o lo que estudiamos en el piso de personas jurídicas. ¿Quieres agregar algo de eso? Podría ser, profe. No, sigan más. Es para digamos, agregar. Únicamente si estoy equivocado, podría ser porque el empresario puede ser unipersonal, pero también puede ser unipersonal puede ser una persona humana y también puede ser una persona jurídica. Y al ser una persona jurídica, responde con el patrimonio de esa persona jurídica y no con el patrimonio. Como administrador de la persona jurídica. Claro. La persona jurídica respondería en el caso de las obligaciones de la persona jurídica es la anónima. Vamos a dejar eso, no lo vamos a meter porque ustedes igualmente no lo van a explicar en su labor profesional. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la empresa es la actividad económica organizada, los factores de la producción organizados. Lo que pasa es que cuando hablamos de factores de la producción lo reducimos a 3 o 4 elementos. Entonces, la empresa va a hacer esa actividad económica organizada porque a veces tenemos lo que ustedes hablaban de servicios, cuando hablamos de empresas de servicio del sector terciario. El sector terciario, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que siempre se va a sostener sobre algo y eso siempre va a ser con una persona humana que va a responder como sería el tipo comercial, pero como también existe más de comerciante, como el sujeto en su propio origen. Como están escuchando los compañeros. Pero bueno, sigan, porque si no. Y bueno, y el Fondo de Comercio tiene una regulación que básicamente trata la transferencia del Fondo de Comercio, que es la 1857, donde le da publicidad para proteger a los acreedores principales. Sí, compañera. Hola, buenas tardes, profe. No sé si me escuchan. Sí, bueno, a mí me tocó hablar del rol del empresario dentro de lo que es la empresa. Bueno, y el rol del empresario es actuar como un nexo entre los recursos disponibles y las necesidades del mercado. Es quien decide qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién.
también tiene como objetivo maximizar las utilidades y minimizar costos, reducir costos. Bueno, el empresario también muchas veces es la persona que afronta los costos, la inversión, y no sabe si va a recuperar o no en sus ventas todo lo invertido. Es quien paga a los factores de la producción, como ser sueldos, materia prima, instalación. Bueno, y dentro de los roles del empresario, podemos distinguir 3 categorías. Está el empresario de título, que es quien asume la titularidad de la empresa, quien dirige sería, y asume las obligaciones también contraídas. Después tenemos el empresario de gestión, que es quien solamente dirige a la empresa sin asumir los riesgos y las obligaciones. Y después tenemos el empresario de riesgo, que pueden ser los accionistas o los socios. Y bueno, el empresario, el rol del empresario es dirigir técnicamente y económicamente a la empresa. Es tomar las decisiones necesarias para que la empresa pueda seguir produciendo. O, bueno, si se dedican a servicios, a vender. Bueno. Ahí. Sí. Bueno, la compañera habló entonces del riesgo empresario. También hay que tener en cuenta, porque habló de los salarios de los trabajadores, ¿sí? El riesgo que tiene el empresario por su actividad económica asume el riesgo. Primero, lo más importante es como dice la persona, el salario. Los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores que forman parte de su empresa, no tiene que recaer sobre esto el riesgo de la actividad económica del empresario. Si al empresario le va mal, el trabajador cobra su sueldo. Si al empresario le va muy bien y él tiene una ganancia superior, cada vez superior, el trabajador va a cobrar lo mismo. Entonces, este es el riesgo de todo empresario en materia de salarios, como dijo la compañera. Eso más o menos para poder tener en cuenta, ¿sí? Que ustedes como técnicos, al momento de quizás trabajar en una empresa, tener en cuenta que eso también de asumir los riesgos de no solamente la actividad, sino también a los trabajadores que forman parte de la empresa. Bueno, ahora sí. Bueno, yo voy a hablar de la empresa familiar. La empresa familiar es aquella empresa donde un grupo tiene un rol predominante y relevante en la gestión, la propiedad y la gestión del negocio. Es una de las formas más usadas del sector empresarial y principalmente está expuesto en las medianas y pequeñas empresas. Se suele mezclar lo que son las relaciones de afecto y confianza y mezclarse con las obligaciones jurídicas y económicas. Y eso se puede ver como una ventaja, como la cohesión entre las partes, pero también puede llevar a discusiones entre los mismos integrantes de la empresa si no hay reglas claras de limitación de la participación de cada uno. Y como práctica a una empresa local, elegimos el Iberpoint. El Iberpoint es una empresa local. La figura de la empresa, su actividad principal es la venta de productos alimenticios. Realmente pollos, pero también vacunos y porcinos, todos originarios de Entre Ríos. La figura del empresario está como núcleo, la familia Ducret, que en general en los 80 son los que gestionan y coordinan todo el negocio del Iberpoint. Y el establecimiento hoy en día tienen 3 locales y está integrado por el conjunto de mercadería, instalaciones y la marca consolidada que ya llevan más de 3 décadas. Eso es bien. Un aplauso.
Bueno, felicitaciones. Ya la también operación, así que estuvo muy bien. La verdad que muchas gracias por la participación. ¿No? Para hacer la primera. También porque los compañeros enviaron ya por días de antes, así que bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a este tema que desarrollaron los compañeros? ¿Entendieron bien? ¿Sí? El Fondo de Comercio, ayer justamente, que es transferencia del Fondo de Comercio, que es lo que se ve en la ley 11.867, nosotros estuvimos viendo justamente con los compañeros de otra comisión, y lo que tenemos que tener en cuenta es lo que se ve en contabilidad, ¿sí? Seguramente yo les pregunté por el valor llave y me miraron así como diciendo, señora, ¿usted de dónde salió? Y me dieron otra denominación, pero es eso, ¿sí? ¿Cómo le dicen ahora? Porque ya me olvidé. No, el valor llave es aquello que incluye el valor de la clientela consolidada, como dijeron recién el ejemplo del hiper del pollo, la trayectoria. Yo le dije el ejemplo de Arno, ¿sí? De la tienda. La llave del negocio, el valor llave, exacto, o sea que existe todavía el término. Sí, ya me parecía. Y eso también forma parte del intangible del Fondo de Comercio. Lo que pasa es que esa ley quedó desactualizada con respecto a la reforma post-código. O sea, cuando es como que esa ley quedó en consonancia con el antiguo Código de Comercio. El Código de Comercio desapareció como tal en el año 2015, ¿sí? Entonces, el establecimiento, que es donde se desarrollan las actividades económicas organizadas, puede formar parte o no. En principio formaría parte. El tema es que si, por ejemplo, la empresa está en un lugar que alquila, con el que se celebra un contrato de locación, al venderse el Fondo de Comercio, en principio, al transferirse, mejor dicho, también va con ese local, con esa locación. ¿Sí? Debería, porque forma parte del valor intangible. No es lo mismo tener un negocio como el hiper del pollo, por ejemplo, en Avenida Lavalle, donde ya todos sabemos que está la casa principal, o la sede, o California, que esté en los lugares donde están ubicados, que tienen estudio de mercado, flujo de personas, tránsito y demás, a que se mude, no sé, a Jaureche y Calle 111, puedo decirle una cuestión, ¿sí? No va a ser lo mismo, ¿está? Pero puede ser también, todo va a depender de las condiciones del contrato. ¿Sabe cómo? Si puede sostenerse en el mismo lugar, va a tener un valor. Si tiene que trasladarse ese negocio a otro lugar, va a tener un valor diferente. Pero eso va a formar parte del negocio jurídico que celebre entre quien adquiera el fondo y quien lo tenga. ¿Se entiende? Es un conjunto. ¿Cómo sí, formaría parte de eso la ubicación de un lugar. No era lo mismo Leur, que se cerró ahora, no era lo mismo cuando estaba aquí en la Capuchi Córdoba, hace más de 20 años, que era un local chiquitito que ahora está Faustina, al lugar visible que tiene hoy en día por la calle Bolívar, San Lorenzo. O sea, que cerró el sábado. Sí. Conmocionado, estamos todos los posadeños por el cierre de Leur. No avisaron. No, tampoco. El lunes a la mañana la oficina cerraron Leur. No puede ser. Guay. Así que el establecimiento forma parte, ¿sí? Forma parte, va a formar parte. En el caso que puede ser, o sea, lo que generalmente se usa es que el establecimiento sea del dueño, por ejemplo, de la empresa, y que eso él le alquile a la empresa.
¿sí? Entonces tienen separados. Entonces, el ejemplo de eso es el pez mágico, que ya no existe más tampoco. ¿Conocen el pez? Deben conocer el pez mágico. Alguno habrá disfrutado el cumpleaños. Era un lugar, un pelotero, donde se festejaban los cumpleaños acá en Posadas. Era muy famoso, ¿sí? Era ya tope de gama, entonces todos queríamos festejar. ¿Y qué pasó? Dejó de funcionar con ese nombre, con el pez mágico, y empezó a funcionar otro pelotero. Y cuando se cerró esta empresa, se disolvió. Entonces el dueño del pez mágico, que a su vez era el dueño del tinglado donde estaba el pelotero, le alquiló a la persona que, digamos, quien adquirió el establecimiento, le cambió el nombre, pero todo el rubro seguía siendo el mismo, era un pelotero para festejar cumpleaños. ¿Qué hizo? Le vendió todo, menos el lugar del establecimiento. Ese lugar del establecimiento se lo alquiló. Entonces él conservó digamos, la propiedad, el dominio de donde se desarrollaban esas actividades económicas. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. El aire escuchó Pablo. Nadie se llama Pablo de este grupo. Bueno. A ver, en un minutito vamos a cambiar eso. Solo una cosa le voy a decir. A ver, toma. Cuando hagan la galaxia me pueden incluir. Faltó la profe Cecilia Chávez, y por favor, miren a todos los profesores y así, Es viejo. La profe andaba jugando en la secundaria todavía, en la época de ese programa. En el aula sí está. Sí, en el aula está. Pero el grupo 11 sí te incluye. El grupo 11 sí te incluyó. sí, El grupo 11 sí. no, y me había confundido, ustedes sí presentaron bien el PowerPoint Acá el grupo 11 entonces no subió al aula. Me mandaron a mí. Me mandaron a mí. Bueno, acá, ay, ¿por qué esto no sale? Ahí está. Bueno, ¿le van pasando ustedes? ¿Sí? Presentar ahora. ¿Por qué no sale? el PowerPoint. No es esto lo que yo quiero. El Power tengo yo. Otra vez. Esto ahí. ¿Quién empieza? O sea, es que no me sale para compartir. Paciencia, que. Ahí está. Están todos, ¿no? Bueno, acuérdense de presentarse. ¿Lo puedes ir pasando con la flechita? No, no. Ahí. Bueno, a ver este. Sí, pasarle con la flechita nomás. Sí. Acuérdense de presentarse. Bueno, nosotros somos el grupo 11, estamos formados por Juan Carlos Carolina. Miguel Barroso. Bueno, nosotros el objetivo de este trabajo es analizar el régimen legal que regula la documentación y la contabilidad en dinámica argentina. Nosotros nos vamos a basar en los pilares normativos fundamentales, que es el Código Civil, Comercial y las leyes de sociedad. 19.150. Bueno, los documentos obligatorios
Sabemos que para cualquier empresa la contabilidad es una herramienta indispensable, ya que permite gestionar una marcha de su negocio y un rendimiento. Sin embargo, más allá de la utilidad del empresario, es importante que la ley esté ¿cómo? Incluida la obligación, ya que existe un interés de socios, acreedores, estados y trabajadores. La empresa tiene esa contabilidad. Sí. En el Código Civil y Comercial establece que está obligado desde el momento que inicie su actividad económica. Bueno, sujetos obligados. Bueno, están obligados a llevar la contabilidad de todas las personas humanas o jurídicas que desarrollan una actividad organizada. Tiene que han excluido todas las personas humanas que desarrollan profesionales liberales o agropecuarios que no están organizados en forma de empresa. Además, la ley establece que no están obligados, pueden llevar la contabilidad de manera voluntaria. Requisitos indispensables. Se considera indispensable, es decir, está obligado por la ley, ya que aseguran la claridad de sus operaciones y refleja la situación patrimonial. Estos registros son libros diarios, libros inventarios y balances, otros registros que integran el sistema contable. Y por último tenemos registros exigidos por la ley que son especiales. ¿Cómo llevamos la contabilidad? La contabilidad se puede llevar sobre una base de informe mediante un cuadro verídico de la actividad, permitiendo individualizar sus operaciones y la cuenta de acreedores y deudores. Para que la contabilidad quede bien. Bueno, la contabilidad se puede llevar sobre una base uniforme sobre los cuadros verídicos de la actividad, permitiendo individualizar las operaciones y las cuentas acreedores y deudores. ¿De qué manera se puede llevar la contabilidad? ¿Cómo hacen para crear la contabilidad? De manera cronológica, ¿qué más? Ordenar. ¿Y cómo hacemos para exponer la contabilidad? Sí, sobre cómo es el marco del informe, ¿sí? A través de biblioteca. A través de biblioteca. ¿Y dónde está el biblioteca? Guardado. Pueden hacerse en los sistemas informáticos. ¿Qué dice el código? El mismo código de la manera. Claro, no hay necesario. Sí, pero yo me refiero al. Mejor, porque la época que se refiere a la rubricación y a la folletín. claro, nosotros hacíamos el concepto. Debe haber tanto para terminar, para hablar. Allá no sentí el dinosaurio, ahora le estoy dando la oportunidad de que me hagan sentir el dinosaurio de nuevo y no lo ¿Cómo caen? ¿Cómo hacen en las otras materias? Ciertos contables. Pero pueden generar en el libro diario. bueno, y pónganle para que dicen los compañeros de qué estamos. No, cuéntenos. Bueno, que los libros el libro diario se lleva registrando todas las operaciones diarias
a través de asientos. Sí, Que pero están en el asiento contable en el mismo libro diario. el libro diario, si quiero largar un libro diario, acuérdense que nosotros somos abogadas, Donde no lleva, hacemos contabilidad. claro, esto lleva fecha. Sí, pero ¿dónde? En el acceso, ¿dónde sí? Sigo yendo al registro a hablar con la señorita Laura ahí en el registro público, o sea, No, eso ya tiene que estar. Ya está. Ya está. ¿cómo está? Digitalizado. Bien, digital. A eso, por medios multisánicos, electrónicos, puedo hacerlo. Pueden ser, Sí, sí se puede. eso tenemos que, porque acuérdense, ustedes nos están contando, están contando a sus compañeros, van todos más o menos en la misma materia, o en la misma, pero nosotros no sabemos qué cortamos. Entonces nos tienen que contar como si, sobre todo esta contabilidad que ustedes manejan, ¿sí? Y también decía, tiene la dictadura. Me quedó. Bueno, muy bien, gracias, Tamara. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera sobre los documentos obligatorios, el Código Civil y Comercial exige ciertas formalidades y prohibiciones. Las formalidades pueden ser extrínsecas o intrínsecas. Extrínsecas quiere decir lo exterior, digamos, lo que se ve. De los soportes y medios hace referencia a cómo se debe llevar en los libros, por ejemplo. El libro de inventario de balance tiene que ser en papel. Los demás libros sí se pueden realizar en forma mecánica o digital, siempre que estén autorizados. En cuanto a la... Era eso, lo que le tocaba a él. Bueno, la encuadernación y foliatura tiene que ver con que tiene que estar cronológicamente numerada, sería correlativamente numerada las hojas, las partes. Individualización y rubricación hace referencia a que tiene que estar individualizado. No me salía, todas las tardes me salía la individualizado. Se refiere a que tiene que decir, por ejemplo, el libro diario número 1, así, ¿no? Tiene que estar identificado, ¿no? Y la rubricación significa que en la primera página, con el primer folio, tiene que aparecer la firma, tiene que estar certificado, digamos, por el lente, por la institución o el lente que tiene que certificar el libro. Y bueno, esa sería la parte de las formalidades extrínsecas. También están las formalidades intrínsecas, que sería la parte interna, digamos, de los libros que no se ve. O sea, lo intangible, son en esa parte de donde están las revisiones y las formas. Los libros que no se ven se está refiriendo que son libros internos a la institución que no son lo que se lleva a los órganos de gobierno para que lo autoricen. Por ejemplo, No, o sea, es la parte interna, quiero decir que no se ve, no es como los números que están en la hoja, sino que son normas. Ahora, anótense o acuérdense para después del parcial. Vamos a examinar la parte de la hora. Hay una parte muy importante que es el artículo 52. Lo habíamos visto el año pasado, y que este libro es un libro obligatorio que tienen que llevar las empresas, pero no está acá, o sea, no está previsto como contabilidad, sino como resultado de las obligaciones laborales. Y que antes también se hacía todo a mano, y ahora se hace digitalmente en la TIC. Y eso es muy pertinente de su profesión. Así que anótense para cuando o a quien le toque, al grupo que le toque,
porque vamos a hablar de eso, ¿sí? Entre los libros obligatorios. Sí, Bueno, sigo. Estos libros también tienen prohibición. La prohibición está en el artículo 324 del Código Civil y Comercial y establece básicamente que no se puede tener tachaduras, por ejemplo, y hacer mal un asiento, que tiene que hacer un otro asiento para lograr ese asiento técnicamente. Tampoco puede haber lugares en blanco. Tiene que estar cronológicamente. Toda la fecha no puedo hacer un asiento hoy de una operación que voy a hacer la semana que viene. Si tiene que sentarse en el momento que se realiza la operación. Tampoco pueden haber enmendaduras, no puede estar rayado, no puede estar roto, nada de eso. Y en cuanto a las formas, los registros tienen que ser claros, ordenados y completos. Tiene que estar en el idioma nacional y moneda nacional. Y también tiene que tener siempre la documentación respaldatoria, que serían los comprobantes, como por ejemplo facturas, recibos, remitos, cosas. Siempre tiene que acompañar a los asientos de cada uno. En cuanto al tiempo que tiene que llevar eso, que tiene que durar, digamos, esos libros en la empresa, la conservación. El artículo 329 nos dice que tiene que ser por 10 años. No sé si se cumple eso, pero tiene que ser un 10 años. Y uno piensa que por ahí no es tan importante conservar los papeles para documentar y después ya como dicen están en la vida de la empresa y está y para siempre va a ser a eso que Bueno, no, después más, porque por ejemplo dice usted, yo me fui a casar. No tiene que ver con esa parte de la prueba de la comprobación. Nos diga más después, si no lo dicen, entonces ahí. Bueno, yo voy a hablar la parte de los libros, otros libros societarios que menciona también en la Ley General de Sociedades y en el Código Civil Comercial, que habla de los tipos de libros societarios, ¿sí? Que son una de las más comunes, por así decirlo, que deben llevar, están obligados a llevar todas las sociedades, es el acta. Que ahí es donde se hacen se anotan lo que se va desarrollando en una reunión, por ejemplo, en la sociedad, reunión de gerentes, reunión de directorio. Entonces, tienen que ser firmados también estos mismos por los asistentes, los que están. Y en caso de sociedad anónima, tienen 5 días hábiles para llevar a ser firmados por los presidentes o algún socio, algún accionista que sea designado por ellos. Después está, por ejemplo, las actas de registro por acciones y las actas de asistencia a asamblea. Las registros por acciones son específicamente para las sociedades anónimas que tienen que llevar el registro de todas las acciones que tengan, cómo se comportan, y lo que viene en los datos de este accionista, ¿no? Todos se registran en ese libro. Y el registro de asistencia es cuando, por ejemplo, para asistir a la asamblea, el socio tiene que informar 3 con anticipación su asistencia, 3 días hábiles para poder asistir a la asamblea, ¿no? Y después están los libros de
de la comisión fiscalizadora, que son los que tengan, por ejemplo, sindicaturas colegiadas que tengan este tipo de fiscalización, departamentos, ¿no? Entonces ellos tienen que llevar su propio libro de acta para poder registrar ahí todo lo que se lleva a cabo en la reunión. Y hay también están los registros de aventuras, las actas de registro de aventuras, ¿no es cierto? Yo me anoté acá, ¿no es cierto? Que lo que también enviaron la SA, que de aventuras son todos los... Un segundito, por favor. Son los títulos de deudas negociables omitidos por la sociedad anónima para financiarse, ¿sí? Por ejemplo, con un préstamo. Entonces ahí es donde se registran todos los montos, ¿no es cierto? El capital que tienen y cómo se van generando o pagando o gastando las cuotas de los montos de la plata que se van generando ahí, ¿no? Son libros específicos que llevarían la sociedad, por ejemplo, que están, no sé, como que dentro de los dos pilares importantes que es la Ley General de Sociedades y el Código Civil Comercial de la Nación. Bueno, y la importancia de todo esto dice que cada sociedad debe llevar, porque eso hace verídico, digamos, para presentarse también, que sean válidos en un juicio, por ejemplo. Entonces serían, también se requiere estar en el artículo 230, como dice, son probatorios de momento. Exactamente, eso era lo primero que tuve el día de grabar la conferencia. Ahora sí, ahora sí. Justamente, como bien decía Rosa, 30. La contabilidad, cuando se lleva ajustada, como le dice la ley, hace prueba, o sea, prueba a favor de que la presenta, ¿sí? Entonces, vieron que el 30 es apertura largo. Fíjense que les dice la primera parte, el debate en transporte contra el requisito debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Después también dice que prueban contra el que la lleva o sus sensores o que no tuvieran en forma. Fijan de qué se le prueba el contrario. Fíjense el valor que le asigna la ley a la contabilidad. ¿Se acuerdan cuando el año pasado veíamos más políticos? ¿Qué pasaba con la forma, o sea, con la prueba de caso? ¿Cómo se probaba? Con los instrumentos públicos, con los instrumentos privados, y eso más o menos tenían distintos valores probatorios. ¿Cuáles eran los que hacían plenamente su contenido? Los instrumentos públicos. Acá la ley nos dice que la contabilidad es un instrumento público, pero le otorgan la misma fuerza probatoria. Entonces, ahí radica la importancia que tiene llevar en forma adecuada la contabilidad. Incluso, ¿qué puede pasar? Puede pasar que cuando ustedes estén ejerciendo su profesión dentro de los ámbitos, cargan la contabilidad de una empresa, de estudio, por ejemplo, y resulta que no tienen el respaldo documental de que la Juan Carlos. ¿Qué puede pasar? Supongamos que ocurre que hay un empleado infiel en la empresa que está desviando fondos, que está robando. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a probar eso? ¿Dónde va a surgir? Probablemente en el momento en que se van cargando las cosas, no, pero al momento de preparar el balance, que es el documento escrito que refleja la vida anual de una empresa, ¿qué va a pasar? Ahí tiene que surgir este gran. De ahí tiene que surgir. Entonces, uno va a los comprobantes que tiene que estar todo verificable de acuerdo a lo que dice ahí en el balance, va a tener que estar en los papeles de la empresa. Y el examen documental que se tiene que conservar 10 años. O puede pasar que no se haya perdido en el balance, porque estaba todo dibujado, digamos. Entonces, se advierte todo lo que se une el ejercicio se tiene. Ese balance, si era responsabilidad de los contadores, ese balance se tiene que ajustar, ¿verdad?
Y siempre va a ser prueba, este valor probatorio contra el que la presente, contra el que la niega. Yo tengo todo la carta. Sobre todo en los juicios cuando se reclaman situaciones económicas. Eso es lo que me importa, es muy importante este trimestre. Buenas tardes. Bueno, quiero hablar sobre los estados contables. Los estados contables son un conjunto de documentos confeccionados bajo normas técnicas que reflejan la situación económica, financiera y patrimonial de una organización. Se realizan durante el ejercicio, reflejan el ejercicio económico, que es el inicio y el cierre que tiene una empresa. Quiero hablar sobre el contenido, solo voy a mencionar y mi compañera se va a explayar. Contiene el balance general, el estado de resultados, la evaluación del patrimonio neto, el flujo de efectivo, están los anexos, que es una información muy importante, y las notas que se agregan al programa. Como mencioné en las Filipinas, en el artículo 326 del Código Civil Comercial, los sujetos que llevan la contabilidad de manera obligatoria o voluntaria deben confeccionar obligatoriamente el balance general y el estado de resultados como mínimo. Los estados contables son muy importantes porque reflejan información para, por ejemplo, internamente para la toma de decisiones como estratégicas y para, como mencionó la profesora, un valor legal para inversores, para activos. Bueno, siguiendo con la respuesta con mi compañera, esta composición de estos estados que menciona el artículo 36 del Código Civil Comercial deben cumplir con los requisitos de protección de la Ley General de Sociedades en el 1550, que están previstos en los artículos 63 y 64. Para el balance general, igualmente pone en un momento determinado el activo, el pasivo y el patrimonio. Bien, bueno, el activo representa los bienes y derechos controlados por el sujeto adversario, y la ley nos exige distinguir entre activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que se van a convertir en dinero en un plazo en años, y los activos no corrientes que son aquellos que superan ciertas mayores. El pasivo, que son deudas y obligaciones, al igual que el activo, se dividen en pasivos corrientes y no corrientes, según su vencimiento, sea antes o después de los 12 meses. Y por otro lado, el patrimonio neto, que es la diferencia entre el total del activo menos el total del pasivo, y representa los aportes de los socios y las ganancias retenidas. Ahora bien, para conocer los excedentes o déficit de un periodo, acudiremos al estado de resultados. Aquí las partidas se agrupan en resultados ordinarios y resultados extraordinarios. Los resultados ordinarios son aquellos que derivan de la actividad económica organizada habitual del empresario, como son las ventas, el costo de venta, los gastos operativos, entre otros. Y los resultados extraordinarios son aquellos sucesos atípicos e infrecuentes que han tenido este carácter porque sucedieron en algún punto del pasado, y se espera que sigan teniendo este comportamiento, es decir, que sigan siendo eventos excepcionales. Y como conclusión a todo esto, a todo el tema que tenemos, el régimen legal argentino
lo que busca es asegurar que los registros sean ordenados, uniformes y verídicos. Por otro lado, el cumplimiento de las formalidades y la correcta exposición bajo la Ley General de Sociedades no solo tiene la función de fiscal o legal impositiva, sino que es de vital importancia para la toma de decisiones, ya que permite al Estado, a los acreedores y a los propios socios tener una visión fiel del patrimonio y la rentabilidad de la empresa. O sea, la importancia que tiene la contabilidad, claro, para la empresa. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, la verdad que es muy interesante los enfoques que tienen, porque como les decíamos, nosotros somos abogados, la visión que tenemos de esta parte que digamos, es como que se superponen las actividades económicas con lo que nosotros estudiamos, porque está previsto legalmente, sí. Entonces, muchísimas gracias, muy buenas estuvieron los dos grupos. Fíjense cómo en un mismo encuentro, en una misma clase, nosotros vimos la primera parte que tiene que ver con la empresa, con eso que es la actividad que probablemente ustedes vean más de cerca el día que desarrollen sus actividades profesionales, cómo tienen que tener la mirada de eso que van a hacer mecánicamente todos los días y saber dónde está el sustento normativo, ¿sí? Y cómo esa misma empresa, como habíamos hablado en la primera clase que nos dijo, se sostiene sobre digamos, una persona jurídica privada prevista por la ley, que es la sociedad en general, la sociedad que está regulada especialmente en la 19.550, y esto a su vez tiene un control o un establecimiento de ciertas obligaciones para quienes desarrollan una actividad económica organizada, que nos remite a la empresa, de llevar la contabilidad, por la importancia que comentábamos Y también la primera, Tamara también. Tamara y Melanie. Tamara y Melanie, como la de los clientes. Melanie, las dos comentaban la importancia que tiene la contabilidad y los efectos legales que puede tener. Nosotros acá no vamos a ver las consecuencias de no llevar una adecuada contabilidad porque, digamos, no hace a la expertise de los técnicos, pero sí tienen que saber que es muy importante, ¿sí? Muy importante y lo tienen que estudiar. Y por ahí la idea es que escuchándose entre ustedes, escuchando a los compañeros esta visión que tienen, les resulte más fácil estudiar, ¿sí? Porque tenemos que ir a leer para poder rendir adecuadamente el parcial, ¿sí? Les pregunto si alguno quiere decir algo tan importante los temas que nosotros estamos dando respecto de la actuación del cuarto. ¿Están de acuerdo con la importancia que indicaron sus compañeras? A ver, te paso el micrófono. Ustedes pueden contar las experiencias que tuvieron en el taller. Es tan importante que, por ejemplo, puede cambiar la responsabilidad de nosotros, porque hay otros gerentes que cumpliendo su ya pasa a tener otro tipo de responsabilidad.
¿No rechazado? ¿Alguien más? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. A medida que van leyendo, a ustedes se les va a ocurrir, bueno, esto es importante para nosotros y demás. De todos los temas y de todos los trabajos, ustedes, así como hicieron los grupos, van a tener que decir también cuál es la importancia que tiene para el usuario. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son los integrantes de los grupos que van a exponer la semana que viene? ¿Están acá o están acá? El grupo 3, ¿Qué es el tema? capital, diferencia entre una SRL y la SA. ¿Y quién más? El grupo 2 y el tema que les toca de la SRL. Bien, bueno, transferencia de cuotas sociales. Así que fíjense cómo nosotros vamos a continuar con el tema societario y la importancia que tiene. Los compañeros van a exponer y la idea es que por ahí todos podamos leer antes para venir y que se genere un mini debate en todo caso, para que cada uno haga su aporte. Y como les dijo la profe, los grupos pueden traer por ahí actividades prácticas o disparadores para que nosotros podamos ver en qué situaciones de la vida profesional se van a aplicar estos conocimientos que tenemos. Hoy ya no nos va a dar el tiempo para hacer el trabajo, la devolución del trabajo práctico que teníamos. Quizás durante las próximas clases tengamos, si nos queda un tiempito, hagamos algún trabajo práctico acá, así del estilo que hace la profe cortito, por cuestionario, si nos alcanza el tiempo, porque la idea es que por ahí podamos también traer, o lo traen ustedes, si quieren, alguna situación problemática o conflictiva que se pueda referir al tema que les toca y lo ponemos a consideración y lo resolvemos entre todos. ¿Sí? Se puede hacer eso también. Sí, porque en esta primera parte son 2 grupos. Después van a ser 3 por clase. ¿Sí? Entonces la dinámica va a ser un poquito más rápida también. Que no tengan miedo, vieron que los profes no muerden, y la idea es que ustedes también vayan adquiriendo esa capacidad de poder hablar. Sí, participaron. Les agradezco a todos, inclusive a quienes participó online. La verdad que me sorprendieron porque a veces no hablan y acá lo escuché, tuvieron un lenguaje técnico, se nota que estudiaron, que leyeron el código, el material y demás. Si ustedes necesitan para los otros trabajos algún material extra y demás, además de que nosotros le vamos a ir dejando en el aula virtual, ahora tenemos que cargar para los otros 2 grupos, pídanos, pero siempre tengan en cuenta el lenguaje que ustedes tienen que utilizar, que fue el adecuado, así que, bueno, les felicito por eso, fueron muy buenos. Por ahora ya son 7:20, así que estamos, si tienen acá que ancianos. Si tienen alguna duda, ¿no? Sí. Sí, es 29 parcial. 29 parcial. Sí, está confirmado el 29 parcial. Bueno, ¿alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Nada? Sí. Cuando lleva la registración contable, tiene que estar autorizado por el registro público. Sí, a ver, ¿su nombre? Isaías. Isaías. Bueno, Isaías está preguntando
que la contabilidad, antes de irnos, terminamos con mis tareas. La pregunta es, si se lleva registro contable. Si se lleva el registro contable, Exacto. En forma digital, tiene que estar autorizado por él. en forma digital tiene que estar autorizado por el registro público. Exacto. Y ahí, eso debe estar puesto en el contrato constitutivo. O sea, tiene que estar en el contrato constitutivo. O como yo, o sea, el registro me dice, ahora está autorizado, y me dan papel o algo que yo puedo Me hacer. da el número de personas. A ver, lo que él pregunta es si esa obligación de llevar la contabilidad tiene que estar en el contrato, en el acto constitutivo. Eso es lo que usted está Sí, preguntando. sí, eso a partir de esa autorización lo tiene que registrar en el contrato constitutivo después. No, es así. Se constituye, se formaliza el acto constitutivo, ¿sí? Y por el instrumento que elija en este caso, supongamos la sociedad, y eso se va a presentar en el registro y en la dirección de personas jurídicas acá en nuestra provincia, y ellos le van a dar la intervención. Va a tener que hacer los trámites previos de abrir la cuenta en el banco, de hacer el depósito en garantía, todo lo demás. Le van a pedir las copias certificadas en el acto constitutivo del contrato social, por ejemplo, y lo que van a hacer es darle la intervención. Personas jurídicas le va a dar el número de personería y el registro le va a dar la habilitación. ¿Sí? Intervienen, es como, no sé si decían poniendo sello, que ahora hace rato que no sé. Le dan una constancia que si no está el sello de intervención, le van a dar una constancia que se agrega al acto constitutivo. Y en el caso del registro, después, cuando habilita el ejercicio, ellos le van a hacer, ahí sí, la intervención de la primera hoja que diseñan, y eso después se carga. Para poder hacer en forma digital. En forma digital, sí. En Arca, pero eso es otra cosa. Sí. Contaduría, traigan. Nos cuenta que contaduría les ofrece a los organismos un sistema, a los organismos públicos un sistema. De contaduría. Pasa lo mismo con el tributo. Cuenta, pero esto es para los organismos públicos. El registro público, que es el que controla las personas jurídicas que necesitan la intervención del Estado, todavía hasta hacer la intervención del y después como que la primera hoja iba con los sellos y después ya lo otro se cargaba directamente en el registro. O sea, es como que el registro público le autoriza con esa misma la carga mecánica o en los sistemas digitales de la contabilidad. Después, el balance sigue escrito, lo tiene que hacer el contador, que lo hace, y lo manda al Consejo Profesional que valida en la Santiago, que apruebe los balances. ¿Sí? Después, y para la próxima les cuento. Háganme acordar. ¿Está? Bueno, estamos por hoy. Que tengan buenas tardes y buena semana. Nos escriben cualquier duda.